capítulo 57 del profeta Yeshayahu, y dice: perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Entonces, primero que todo, ¿verdad? Bueno, tras de eso estamos en la fiesta todavía de Matzot, mañana es el último día. Yahushua es el principal justo de la historia humana y pocos en realidad piensan en eso, y los que piensan en eso lo hacen de manera incorrecta porque lo hacen por medio de la religión y todas las doctrinas falsas que nos han puesto, o lo hacen en el momento que no es y demás. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Por otro lado, también, ¿verdad?, hay gente justa en el mundo que mueren, que están con hambre y nadie les ayuda, nadie les importa porque tienen sus ojos puestos en los ídolos del mundo, los deportistas, los cantantes, los actores, los políticos, los millonarios, los influencers. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda. Esto es clave, porque digamos, mueren niños, mueren hombres justos, y para nuestra perspectiva es incomprensible, porque como de acuerdo a la perspectiva humana o terrenal, el que hace bien le debería ir bien. Entonces, cuando alguien hace bien y se muere, piensan que es un mal, pero no entienden que Yahweh se lo está llevando por la maldad del mundo. Y como Él es justo, no cabe en un mundo de maldad. ¿Me explico? Un hombre justo en un mundo de maldad, obviamente se va a sentir mal, y por eso Yahweh lo saca. Por ser justo, le hace el favor de llevárselo. Pero para los de la carne, es más bien una injusticia que se lo lleve. Y es por la perspectiva tan errada de pensar que esta vida es todo y que es lo mejor. Y mucha gente cree en el cielo, o dice creer en el cielo, en el reino celestial, pero es mentira. En realidad piensan, o sea, lo ven como una ilusión. Es como una muleta que tienen para poder continuar con la vida y no tener mucho miedo acerca de la muerte, pero no quieren pensar en la muerte, y eso muestra que en realidad no creen en lo que dicen creer acerca de después de. Entonces los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda, ¿verdad? No comprenden por qué es que mueren. Que por la maldad es quitado el justo, pero él entrará en la paz. Él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim, todos los que caminan delante de él. Entrará, pero él entrará en la paz, ¿verdad? Que sería, bueno, por ahora el paraíso, entrar a el lugar donde están los que recibieron el perdón de pecados. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de él. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. Recuerden bueno, en realidad hay muchas partes donde podemos leer, pero en Apocalipsis, cuando habla la congregación de Tiátira, le dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Después, más adelante, recuerdan cómo en el 18, por ejemplo, hablando de la gran ramera, que se conecta con esto que acabo de leer también, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ya hemos visto cómo esta palabra hechicerías en griego, puesto que es como nos llegó a nosotros el Apocalipsis, es la palabra farmakeia, y farmakeia es la raíz de la palabra que conocemos hoy en día como farmacia. Lo vemos aquí donde dice hechicerías, sorceries, pero vemos que dice farmakeia. Vean, el uso o administración de drogas. Ahora, bueno, y esto tal vez en español suene muy raro, pero en inglés, ¿verdad? Drugs, también le llaman a las medicinas, ¿verdad? Drugstore es la farmacia. Entonces, ¿verdad? Son pociones que han hecho para poder mantener a la gente esclavizada y teniendo que comprar un tratamiento mientras se mantienen con el problema. Y sabemos, ¿verdad? Y lo menciono siempre por más que todo lo que pasó en los últimos años con los experimentos que hicieron en el mundo, que fue una hechicería de muchas maneras. Pero bueno, la hechicería la vemos relacionada con la gran ramera. Es particular también cuando pensamos, digamos, como ahora que tuve la oportunidad de ir a Perú, o cuando ando en México y en otros lugares pero más que todo, o sea, lo vi en Perú y creo que en México, de anuncios para hacer amarres, ¿verdad? Así, como si fuera cualquier cosa, que uno va caminando así en la calle y amarre a su pareja para toda la vida, que lo ame, oblíguelo. Entonces, es algo súper común. Y obviamente se da de los dos lados, hombres que le hacen amarres a sus mujeres, mujeres que le hacen amarres a los hombres. No sé por qué, pero siento que es un poco más común por ese lado. Entonces, qué curioso, la gran ramera, que es una hechicera, ¿verdad? Como para tratar de ponerle trampa al hombre, en este caso al ser humano. La gran ramera, la iglesia falsa, poniendo trampa por medio de la idolatría. Y como lo veíamos acá, aquí está hablando de Israel, que cayó en fornicación igualmente, en idolatría.
Dice, en cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria, ¿verdad? O sea, el espíritu de la gran ramera, que viene siendo también el de la sabiduría diabólica, la idolatría, y la vez pasada habíamos leído en el capítulo anterior, ¿verdad? De cómo cometen adulterio, que hace alusión a haber hecho un pacto con Yahweh y continuar con la falsedad. Era un pueblo que dijo estar con Yahweh, pero decidió adorar a Baal, decidió adorar a Moloch y a Kium. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso? Vean, eso es particular, porque recuerden también lo que dice Jeremías 10, algo que se conecta y normalmente lo leemos en diciembre para las Navidades. En Jeremías 10 vemos una costumbre que tenía los paganos y que los israelitas copiaron, de adorar a Asherah cortando un árbol, llevándoselo a la casa y adornarlo, cosa que también hacían por Nimrod. Pero aquí lo vemos que dice, oíd la palabra de Yahweh, oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque. En hebreo es el 3. Dice, cortan un árbol. Y acá está, son unos sucios porque lo traducen como leño para que no se parezca tanto a lo que hacen todos los diciembre. Cortan un eitz. Cortan un árbol del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Entonces, por eso también acostumbraban, además de cortar un árbol, llevarlo a la casa y adornarlo, también adorar a Asherah, en otros casos o en otros tiempos a Nimrod, estando bajo árboles frondosos. Debajo de cualquier árbol frondoso. ¿Ven la misma palabra? Etz Ranan, era un árbol frondoso que tiene muchas hojas verdes. Entonces decía, ¿qué me hizo? Ahí está. Debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos, sacrificáis los hijos en los valles. Recuerden que hacían pasar a los hijos por fuego para Moloch. Hoy en día quizá no lo hagan de la manera así, bueno, es muy parecido la verdad, pero lo hacen por medio de abortos, promoviendo el aborto. Y digo parecido porque la gente, hay abortos que hacen hoy en día en Estados Unidos, al menos después de haber nacido. O sea, eso no es aborto, pero así le llaman. Nace y lo ponen en un cuarto para que se muera el bebé, lo dejan ahí. Entonces, imagínense la maldad que puede haber en esta gente, y quién sabe, tal vez una que otra persona que aborta pensando que es lo mejor para ella, o tal vez piensa que es lo que tenía que hacer porque así la programaron el gobierno, la sociedad o quien sea. Y además de lo que esa persona que abortó vaya a tener que vivir por ese acto, ¿verdad? Se van y no saben lo que hacen con eso que le sacaron, porque también venden los órganos y otro montón de cosas que hacen porque es un negociazo. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, Planned Parenthood. Entonces, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Como siempre digo, ¿por qué sacrificaban los hijos en ese tiempo? Porque pensaban que así el Dios que adoraban los iba a ayudar, les iba a dar más prosperidad. Hoy en día, ¿por qué abortan? Misma situación, tal vez no piensan en un Dios, pero sí piensan que van a irles mejor en la vida si no tienen al hijo, que van a poder tener más plata y gozarse y alegrarse más. Ya, y sí, espantoso. Y si sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Era pregunta, pero estaba larga, entonces. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Esto es particular porque se dice que ahí se metían los demonios. O sea, se cree que en las montañas donde hay piedras así cortadas o lisas, como que ahí se meten a vivir los demonios, cuando no tienen un cuerpo donde estar, claro está. Entonces es como dando a entender, ¿verdad?, que estarán entre esas entidades que son castigadas y las piedras lisas que normalmente también, bueno, depende cómo estén cortadas o quebradas, son muy filosas. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación, ¿verdad? Como eran piedras lisas, entonces las usaban como altares, y sobre ellas derramaban la sangre de los sacrificios, en algunos casos vino. Es un tipo de sacrificio para... De hecho, ustedes han visto, en hip hop sucede mucho, de hecho, que cuando los cantantes hablan de alguno que se murió, algún amigo que se murió, botan un poco de alcohol en el suelo. Eso es un sacrificio de libación, de ahí viene. O sea, es para los espíritus. Supuestamente es para el muerto, pero se lo están dando a un espíritu, básicamente. Sin saberlo, obviamente, esta gente hoy en día.
En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Bejalkei Nahal. Decía entonces, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste y presente. También vean qué curioso. Es como Yahweh diciendo, a esas piedras les ofreciste libación, no a la piedra angular, no a Yahushua, sino a unas piedras físicas literales que no servían para más que lo que las usaron, ¿verdad? Que hacer el mal, en este caso. Derramaron sus sacrificios en vez de sacrificarse para Yahweh. Y recuerden que en el caso de el sacrificio que Yahweh nos pide es un sacrificio vivo, no es matarnos, es entregar nuestra vida usando nuestras fuerzas para servirle, haciendo el bien, amando al prójimo. ¿Me explico? Entonces, a través del sacrificio de que cuando queremos mentir, no mentimos, sacrificamos ese deseo de mentir. Cuando la carne quiere tomar algo que no es de uno, no lo hacemos, sacrificamos ese deseo. ¿Sí me explico? Eso, sacrificar la carne, sacrificar los deseos. Y estoy diciendo esos ejemplos, ¿verdad? Bueno, porque cada persona tendrá sus debilidades, pero esa debilidad que le viene y que le hace querer hacer algo que sabe que no debe, al no hacerlo, eso es un sacrificio para Yahweh que uno hace. Me explico, pero la gente entendía sacrificio como matar el animal, matar al hijo y cosas así. Pero nosotros nos entregamos como sacrificio vivo. Ahora, en el caso de los dos testigos, van a tener que morir, y sí han habido mártires que han tenido que entregar su vida pero no quiere decir que necesariamente eso es lo que Yahweh le pida o quiera. Es porque este mundo es así y las personas están dispuestas, y al saber que tienen una herencia con él, saben que esta vida es pasajera. Y ofrecisteis presente a ellas, a esas piedras lisas, no a Yahushua, no a la piedra angular, la piedra cabeza, sino a esas piedras lisas ofrecisteis presente y libación. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios. Qué curioso, ¿verdad? Porque es en la cama donde se tienen las relaciones entre hombre y mujer. Y estábamos hablando del adulterio espiritual, de la fornicación espiritual, que es la idolatría. Entonces, como los altares donde adoran falsos Elohim son una cama espiritual, porque se están uniendo con un espíritu que no deberían. Yahweh hizo pacto con nosotros y por eso en oración nos unimos con él en espíritu, pero la gente al orarle a otro o inclinarse ante un ídolo se unen con una entidad negativa, un ángel caído, un demonio, un espíritu maligno. Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificios. En las montañas, por un lado, bueno, ellos creían que y pues es cierto en cierta forma, pero que por ser una montaña, un lugar alto, entonces está más cerca del cielo y por ende más fácil la conexión espiritual, y por eso solían hacer altares en lugares altos o en montañas. De hecho, eso significa altar, lugar alto. Y también se cree, y lo considero posible por algunas razones o cosas que me han pasado también, de que hay entidades, ya sea ángeles caídos, demonios o espíritus, que habitan en montañas, o sea, que como que toman montañas como su residencia, y por ende, cuando la gente iba y adoraba en esas montañas, estaban adorando ese espíritu que estaba en la montaña. Dice, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, ante otro y no ante mí te desnudaste. Entonces ven lo claro que está haciendo Yahweh como un esposo reclamándole a la mujer, ¿verdad? Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, ante otro y no ante mí te desnudaste. Subiste y tendiste tu amplia cama e hiciste alianza con ellos. Amabas su cama donde quiera que veías. Y dice ellos, porque fueron muchos los falsos Elohim con los que pecó el pueblo. Amabas su cama, ¿verdad? Como en las doctrinas falsas, los cristianos, digamos, en la doctrina de la prosperidad, aman esa doctrina de la prosperidad. Los católicos aman los rezos católicos. Los mormones aman los boxers blancos. Sí. Es que tienen una ropa interior especial, los mormones, y solo pueden usar esa ropa interior y solo con eso pueden dormir y todo lo demás. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada creencia, cada religión cada creencia o religión tiene algo que adora, que ama, que Yahweh no mandó, que Yahweh no pidió. Y eso es exactamente lo que los aleja de Yahweh. Y una de las razones, ¿verdad? Bueno, que es lo mismo, por la que cuando uno les enseña de Yahweh no quieren. Es que, pero ¿cómo voy a dejar esto? Pero esto que tanto me gusta, pero esto que tanto... Entonces, ahora, obviamente uno puede usar boxers blancos, pero no pensar que por los boxers blancos usted va a estar purificado o que ya tiene la entrada al cielo, ¿verdad? Si se muere. Fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes, enviaste tus embajadores lejos y descendiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano
y por tanto no te desalentaste. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Vean qué curioso, verán, nosotros nacimos y se nos enseñó mentira y por ende no nos acordábamos de él, ni venía al pensamiento. Dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Hasta eso, vean, no he guardado silencio. Recuerden que Yahweh se mantiene en silencio por muchas razones, ¿verdad? Dependiendo del caso, pero en general en la historia humana para poder crear el libre albedrío, porque Yahweh se esconde. Cuando uno se esconde, guarda silencio, ¿verdad? Ahora, si uno está escondido, entonces Yahweh se esconde de la humanidad para que exista la posibilidad del libre albedrío, de que la gente pueda creer o no creer en él. Porque si fuera obvio, aunque lo es para los que tienen fe, se vuelve obvio, si fuera obvio para todo ojo físico, entonces todo el mundo haría lo que tiene que hacer, pero no por la razón correcta. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh se esconde para ver qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a decidir, qué vamos a escoger, el bien o el mal. Entonces, por eso dice, no he guardado silencio, como siempre digo, ¿verdad? Es como un papá que le enseña a su hijo cómo debe actuar y un día se presenta una oportunidad donde va a tener que tomar la decisión el hijo, entonces el papá se esconde y lo ve de lejos para ver si toma la decisión que el papá esperaría para hacerlo orgulloso o si va a hacer lo contrario. Entonces, no he guardado silencio. También es como diciendo, no te he regañado esperando que te conviertas y más bien te has vuelto peor. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Que te libren tus ídolos cuando clames. Qué fuerte, ¿verdad? Decirle, y esto así va a ser, por supuesto, y no estoy diciendo que se lo vayan a decir a nadie, pero, ¿verdad? La persona que adora el ídolo de María, ¿verdad? Que la salve María, entonces cuando venga el día. Y mentira, porque no va a pasar, obviamente, ni siquiera, y a lo que digo es, porque piensan que se refiere a la madre de Mashiach. La madre de Mashiach va a estar con Mashiach feliz de la vida. Y se llama Miriam. Que te libren tus ídolos cuando clames. Así de simple. Pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará. O sea, no son nada, son paja, pura paja. Pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi apartado monte. Bendito Yahweh. El monte representa el reino, poseerá mi apartado reino. Además, curioso esto, un soplo los arrebatará. Los cristianos están esperando un rapto y ser llevados del mundo. Pero la escritura dice, mas el que confía en mí tendrá la tierra. La gente está queriendo irse a vivir al cielo, pero Yahweh está diciendo, pero les doy la tierra, para eso la hice. La tierra fue hecha para que la habite el hombre. No tiene sentido irse a vivir a otro lado. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi apartado monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Yahushua es el camino y los tropiezos son esos ídolos, esos mandamientos de hombres, esas doctrinas de demonios. Porque así dijo el alto y sublime. 15. Kiko, Amar Ram Benizá, el alto y sublime. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Vean qué hermoso esto. El que habita la eternidad. ¿Por qué? Porque eternidad uno la conoce o la entiende como tiempo, pero habitar, uno habita el espacio. No obstante, la eternidad es tiempo y espacio. Bueno, está por encima del tiempo y el espacio, porque el tiempo y el espacio fue una creación, ¿ok? Pero el tiempo es la parte masculina, el espacio es la parte femenina, son uno, como Adán y Eva fueron uno al inicio. Nosotros lo percibimos de dos maneras diferentes, pero por eso se pueden usar términos similares, como decir, ¿verdad? Que de aquí a allá hayan 10 metros, o que de aquí a que yo me muera hayan tantos años. ¿Sí me explico? Distancia se puede hablar en tiempo o en espacio. Solo que en la humanidad, ¿verdad? En la carne solo podemos experimentar el presente. Parece, todo indica, vamos en línea recta, pareciera, hacia el futuro y alejándonos del pasado, experimentando el presente. Sin embargo, en el espacio sí nos podemos ir adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Pero la eternidad está por encima de. La eternidad es la que se contrajo para crear el espacio y el tiempo. Obviamente, al decirlo de esta manera lo tiene que hacer así porque es la forma en que entendemos. El que habita la eternidad, o sea, el que es eterno y el que habita una realidad que está por encima de esta temporal. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es apartado. Yo habito en la altura
y la pureza, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Bendito Yahweh, ¿verdad? Porque por un lado Él es claramente omnipresente, entonces también por el otro lado es omnipresente, entonces está en todo lado. Ahora, sí es curioso la forma en que lo pone acá, porque es también como haciendo alusión al hecho de que se convierte en primero y último. Yo habito en la altura y la pureza, como Yahushua se mantuvo apartado, nunca pecó y está a la derecha del Padre en la altura. Y en el fin de los tiempos habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, o sea, aquí en la tierra, porque solo aquí puede haber quebranto. Para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto también poderoso porque mucha gente dice, no, es que el Todopoderoso es tan grande, tan majestuoso y tan elevado, lo cual es cierto, pero caen en el error de decir que ¿qué me va a estar escuchando a mí? Que no, hombre, Él está por allá, aquí no, no me va a estar escuchando, aquí Él no está, bla, 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 bla. Y es por un lado se están menospreciando a sí mismos, por otro lado están pensando muy mal de Yahweh. Por otro lado, están diciendo, si yo fuera tan grande, a mí no me importaría alguien pequeño. ¿Sí me explico? Entonces juzgan al Padre de acuerdo a lo que ellos serían. Y es un error gigante. Y por eso se manifiesta con ellos de esa manera, o así lo perciben. Por eso Yahweh cuando dio los talentos, ¿verdad? Que le dio a uno 10, al otro 5, al otro 2. El que los escondió, se los quitó para dárselos al que tenía 10. Porque el que los escondió dijo, no, es que yo sé que tú eres un soberano duro, enojón. Dijo, así, pues me va a ver enojado. Entonces yo habito en la altura y la pureza, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo de la parábola que ver algo. Los talentos, ¿verdad? Vamos a ver. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Sí, me quedé con el 5 y 10 porque a este le dio el doble, ¿verdad? Entonces, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Ahora, esto no está hablando de talentos como habilidades, sino como darle dinero para que lo invierta. No obstante, un talento es lo que también ayuda a una persona a hacer dinero, entonces también se puede ver como talentos o habilidades que nos dio. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su soberano. Después de mucho tiempo regresó el soberano de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A fin de los tiempos, arreglando cuentas con cada uno, de acuerdo a lo que cada uno le dio. Al que mucho se le pide, mucho se le exige. ¿Verdad? Si en poco fuiste fiel, te pongo en mucho. Entonces dice, se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, soberano, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Vea que no le dijo, debiste hacer más, uy, qué bueno que hiciste tanto. No, lo que hiciste fue perfecto. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, soberano, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Vea que le dijo lo mismo a ambos. Uno tuvo 5, el otro tuvo 2. Uno hizo 5, el otro hizo 2. Y no fue como que al de 5 le dijo, hiciste mejor que el de 2. No, hicieron perfecto. De hecho, los dos lo duplicaron, entonces hicieron igual. Y también se puede entender como lo que estudiamos ayer de los dones. Y Yahweh le daba un don o 5 dones a otro, tal vez a uno le dé 2, al otro le da 5. Y ya voy a pedir cuentas exacto por eso. No le va a pedir al de 2 como si hubiera tenido 5. Eso que yo te di eso, ¿qué hiciste con eso? Entonces su soberano le dijo, ya lo leí. Pero acercándose también el que había recibido un talento, pero ese estaba lento, dijo, soberano. Oigan, vean esto, es que tal vez tú dices que es un colerón. Porque vea, se las da de muy conocedor, muy creyente, igual que todo religioso. Vea, ya se me fue. Soberano, te conocía. ¿Qué me va a conocer usted a mí nada? Te conocía que eres hombre duro. Y él súper bueno con los 2 anteriores. Y viene este y le dice, es que yo sabía que tú eres bien duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso no es ser duro, eso es ser carga. Eso es ser poderoso. Por lo cual tuve miedo. Vea lo que provoca el miedo. A mucha gente es lo mismo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Verdad? Te lo guardé bien. Igualito como me lo diste, aquí te lo traigo. ¿Verdad? Sin uso alguno. Respondiendo su soberano le dijo, siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Verdad? Si usted no quería hacer nada con eso, por lo menos lo hubiera puesto en el banco que ganara los intereses, aunque fuera un poquitico. Claro, con los intereses que gana hoy en día esa cuestión, pues igual, así se lo devuelvo.
Y tome dos granos de sal. Sí, exacto. Pero por no estar haciendo cambio de la de savings to, ¿cómo le llaman esto? De ahorros y la otra, de no sé qué, que si uno no hace cambios le quitan, le cobran, no, hombre. Entonces, bueno, algunos bancos, no sé. Entonces, por no usarlo, dice aquí, malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Vean qué poderoso, qué hermoso el Padre. Y muchos dirían, eso no es justo, déselo al que tiene 4. ¿Por qué? ¿Verdad? Es igual, volvemos a lo mismo, los dos hicieron lo mismo, pero Yahweh es tan bueno que al que tiene ya, al que le ha dado, le va a dar todavía más. Yahweh permite que los impíos acumulen para dárselo a los justos. Y vean cómo el soberano no dijo, no, es mío. No dijo, yo se los había dado a ustedes, yo no lo necesito, désenlo a él. O sea, el hombre que tuvo miedo lo pudo usar como si fuera propio, en vez de estar pensando en, uy, mi soberano me va a pedir esto y si no lo tengo suficiente me... Entonces, quitarle pues el talento, darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Bendito sea, si lo usa. Si lo administra. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es poderosísimo. El que no tiene, lo que tiene le será quitado. Pero no tiene, ¿verdad? Porque tiene aliento. Algo tiene que se le puede quitar. Usted no se preocupe. Y también a lo que voy con esto es que hay mucha gente que se queja de no tener nada y es porque están ciegos y no ven todo lo que tienen por estar queriendo lo que tiene el otro. Por estar teniendo los ojos en otro lado, no se dan cuenta de todo lo que tienen a su lado. ¿Sí me explico? Entonces, el que no tiene, según su propia opinión, se le va a quitar lo que tiene para que vea. Y por eso, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay algunos que sí saben lo que tienen y lo pierden de todas maneras, pero es muy común que se sepa lo que se tenía hasta que se perdió. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, pero ay, soberano, usted dijo que era duro, ahora aguante. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vean, era una persona que lo llamaba soberano, era una persona que decía ser su siervo, era una persona que decía conocerle, pero tenía miedo, no temor a Yahweh. Por eso no tenía la sabiduría, sino que atrajo el castigo. ¿Sí me explico? Porque no contenderé para siempre. Esto también, bendito Yahweh. No contenderé para siempre. Eso es como, no, yo no me lo voy a aguantar para siempre, sépalo. Va a llegar un día donde ya me voy a hartar y voy a cerrar la puerta. Y el que entró, entró y el que no entró, nunca entra. Porque es como la gente que uno le predica y dice, no, cuando yo cuando esté agonizando me arrepiento. Y como siempre digo, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe que va a agonizar? ¿Cómo sabe que va a tener tiempo de pensar? ¿Cómo sabe que su mente va a estar consciente? Y con solo pensarlo así desde ya, ¿cómo sabe que va a ser aceptado su arrepentimiento? O sea, tan simple como que ese mismo día sale y lo atropella un carro y hasta ahí llegó, no hubo tiempo de arrepentirse. Y por eso también el dicho, no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso también la escritura, cuando habla de la salvación, dice, hoy es el día que hizo Yahweh, no mañana, hoy. Por eso también, ¿verdad? En Pesaj, uno tenía que comerse todo el cordero esa misma noche. No podía dejar nada para el otro día, porque es como tratar de dejar la salvación para mañana. Mañana me arrepiento, mañana cambio. Ahora, tal vez hoy falló, pero arrepiéntase y mejore. Mañana sea mejor que hoy y pasado mejor que mañana. Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado. Bendito Yahweh también por eso, porque Él va a gastar todo su enojo en estos tiempos finales. Entonces ya después por la eternidad va a estar alegre y contento con nosotros. Nunca más se va a enojar, ¿verdad? Yahweh le dijo a Noah lo mismo, que no iba a contender con la humanidad. El hombre es carne. O sea, es como, ¿por qué yo me voy a estar estresando? Esta gente son mis creaciones y yo tengo... No, hombre. ¿Verdad? Entonces dice, yo no voy a estar contendiendo como el humano queriendo... Primero come el fruto para hacer como Elohim. Después que quiere hacer una torre para subir y sacar a Elohim del cielo. Y ya, güey, pero ustedes creen de verdad que les... Entonces, en ese momento dijo, no contenderá más... ¿verdad? Mi alma con el hombre porque él es carne. Cuando le habló a Noé, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Y ahora vemos aquí que dice, porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado. Repito, eso es una bendición inmensa, porque no solo va a dejar de pelear, sino que ya no se va a volver a enojar. Pero para eso va a tener que deshacer a todos los que lo enojan y los que quieren pelear con él. Entonces dice, porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Está diciendo, si yo no
paro de enojarme y si yo no decido dejar de contender, los voy a terminar de destruir a todos, porque al final todos fallaron. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. Recuerden que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré, bendito Yahweh, y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Vean qué hermoso. Produciré fruto de labios. Recuerda lo que dice Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él, Yahushua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es sacrificio de alabanza. Produciré fruto de labios. Paz. Paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahweh, yo los sanaré, bendito sea. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Vean qué curioso cómo viene hablando de uno que pecó, pero lo va a sanar. Y no solo me refiero al último, me refiero a todos nosotros, todo el pueblo, que de verdad le busca, pero por error fallamos. Pecamos, yo los sanaré, pero el impío, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, esos son los que aman hacer el mal, los que se aprovechan del bueno, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, no puede estarse quieto. Qué curioso eso por lo que hemos leído, por ejemplo, cuando Samael fue echado, cayó, que habría sido ese evento el que dejó la tierra desordenada y vacía en Génesis. Y se acuerdan que el espíritu se movía sobre las aguas de aquí para allá, no podía quedarse quieto. Y ahora, aquí no estoy hablando del espíritu de Yahweh, estoy hablando del espíritu que conocido como el espíritu de la sabiduría diabólica, el de los impíos, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho Yahweh, no hay paz para los impíos. Y así es, ¿verdad? Así como el impío no tiene paz por ver cómo hace más plata, o a ver a quién más le hace daño, o a quién más estafa, o le cuesta dormir, o montones de razones por las que no tiene paz. Y quizá tenga una sonrisa en la cara, pero paz no. Ain Shalom Amar Elohei la Reshaim. No hay Shalom, dice el poderoso, nuestro poderoso, o mi poderoso, para el malo.